Javier Muñoz. Historia. Suponer que no existía la Argentina antes de que exista la empresa YPF, bueno, sería ilógico y irracional también, ¿no es cierto? Nosotros debemos pensar en un mundo de la revolución industrial, donde la revolución industrial es posible por los descubrimientos de carbón. Inglaterra es una isla de carbón, desarrolla la máquina de vapor y por ende Inglaterra en el siglo XIX es la potencia más importante del mundo. Le diría que es más potencia, en su momento fue más potencia Inglaterra de lo que es hoy Estados Unidos. Estados Unidos comienza a ser potencia ahora. La explotación sistemática del petróleo, el descubrimiento posibilita que Estados Unidos sea una potencia a nivel mundial y que la otra potencia que disputa el poder, los Estados Unidos, sea una de las mayores productoras, como va a ser la ex Unión Soviética o la actual Rusia. Y esto hace que despegue y potencie la segunda etapa del gran capitalismo, que sería la etapa de la revolución industrial, ¿no? Tal vez la más importante que estamos viviendo, y si usted hace un recuento histórico, si esto se inicia sobre 1870, el colapso de la economía y del método fordista o taylorista es en 1970 cuando comenzó la crisis del petróleo. O sea, cuando pasamos de $2 a que el petróleo cueste 16, 15, 14 y después a los valores estándar de los 90 que son $19, ¿no? Hasta hoy llegará a casi 100, 90, depende. No todo el petróleo es lo mismo, no todos los petróleos son iguales, ni sirven para las mismas cosas. El descubrimiento del petróleo en la Argentina en 1907 despierta por lo menos una inquietud. No tenemos un parque automotor tampoco tan importante, nuestros tractores funcionan con máquinas de vapor, o sea, Argentina es un país que se va a tecnificar rápidamente, fundamentalmente por el modelo agroexportador, y está volcado hacia ello, pero luego sí, obviamente, la puesta en escena de YPF con Mosconi bajo el gobierno de Alvear, para básicamente buscar lo que se llamaba en ese momento queroseno, y había, insisto, el petróleo se conoce desde hace muchísimo tiempo. Los griegos atacaban con algo que llamaban los fuegos griegos, que era brea que se prendía. Bien, pero esto desarrolla en la Argentina una potencialidad, de acuerdo a lo que era la constitución anterior, y la logística y las estrategias del gobierno radical en ese momento, creando la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿no? Así como bajo el gobierno de Frondizi se crea Yacimientos Carboníferos Fiscales. La particularidad que tuvo en esta etapa fue, a medida que hubo un aumento de la demanda de petróleo y de combustibles líquidos dentro de la Argentina, poder lograr las inversiones necesarias como para poder explotar y extraerlo. Esto básicamente le diría el 20, parte de la década del 30, no así con el tema de las refinerías, siendo las refinerías extranjeras la más importante. Entonces usted recuerda, esto que voy a decir es algo que pasó hace mucho tiempo, la Argentina era un importador de nafta en las primeras décadas del siglo pasado, y si usted pregunta a cualquier persona de más de 70 o 75 años, con una pregunta que se hacía habitualmente es ¿cuánto da su auto con 20 litros? Sí. 20 litros era la lata que se importaba de Estados Unidos de 5 galones. Y además las latas se vendían en casi cualquier lado. Si usted quisiera hoy también comprar combustible para aeromodelismo, también vienen latas de 1/4, medio o 1 litro. Sí. Bueno, esta es básicamente la idea del petróleo. Y con la creación de YPF va a ser una empresa que se va haciendo más grande a medida de las necesidades que se tiene, el requerimiento del parque automotor y también el reemplazo de lo que va a ser la energía o energías convencionales por, cuando hablo de energía convencional me refiero a la leña. O sea, usted debe pensar que los ferrocarriles funcionaban con carbón y no funcionaban con diésel todavía en ese periodo, y durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo no quiero contar, pero la Pampa fue arrasada de sus arbustos, como nosotros podemos usarlo hoy con piquillino, matacebo, hacer un asado, y funcionó también con cereales inclusive los trenes. O sea, hubo otros combustibles alternativos también, me refiero con el marlo del maíz específicamente, en este caso, ante la ausencia del petróleo que es importado. La Argentina es un país dependiente de las importaciones petroleras, salvo en 2 o 3 momentos en que cuando el objetivo firme fue lograr el autoabastecimiento, y entonces se tomaron las medidas para lograrlo. Básicamente esto corresponde con el gobierno de Frondizi.
Algunos van a preguntar si Perón logró el autoabastecimiento bajo su gobierno histórico. No, no lo logró. Pero Perón también había entendido que las inversiones sobre YPF tenían que ser de una envergadura tal que en ese momento se podían destinar a la acción o a la obra social o a otro tipo de necesidades que también la gente tenía, reales, concretas, palpables en ese momento, y además con un parque automotor menor. Si bien Argentina fue el tercer país en América Latina en las primeras décadas del siglo XX respecto a la cantidad de automóviles. Entonces no quiere decir que hubiese muchísimos, pero sí era significativo, por ejemplo, con relación a otros países, prevaleciendo otro medio de transporte automotor, otro medio de transporte que es el ferrocarril. Al nacionalizar los ferrocarriles, obviamente Perón, el parque automotor argentino va a crecer de una forma distinta, y además, si usted se da cuenta, las importaciones o la demanda se va a incrementar a partir del año 59. 59, y responde un proyecto que es el desarrollismo. Tenemos 29 fábricas de automóviles en Argentina. Piensen cuántas tenemos hoy. Es otro mundo, otro mercado. Y además de esto, un objetivo. La caja se estaba acabando, y esto lo nota Frondizi en el momento que asume, y dice: no hay un gramo de oro para YPF. Las reservas en ese momento estaban sostenidas en oro. Dice, y si lo hubiera tenido, lo hubiera gastado en YPF, pero YPF se había reservado siempre la exploración y la explotación. Esto llevó a analizar y nuevamente una política que había tomado Perón, que era la de ver las inversiones extranjeras, ese famoso contrato con la Californian Oil, que en cual dijo, antes de firmar un contrato que entregue el petróleo argentino me cortaré las manos, y hay todo un mito construido, que a de Perón le faltan las manos, diciendo cumplimos mi general. Con respecto a ese problema específicamente, Frondizi, estadista, se da cuenta de dos cosas: que tiene que integrar la Argentina, y uno de los problemas es cómo la integramos, y frente a nosotros mismos y frente al mundo, y el otro tema va a ser cómo lograr el desarrollo. El desarrollo es con matriz energética petrolera en una primera etapa, pero básicamente por la inmediatez, tratando de reemplazarlo también por centrales hidroeléctricas que están hechas. Nosotros vivimos aguas abajo de 4 centrales hidroeléctricas, así que es un tema que nosotros desde esta zona los conocemos. El descubrimiento de yacimientos nuevos y la exploración, que es YPF, que en esos contratos petroleros también el petróleo se reconoce como argentino. Estamos hablando de la constitución anterior. Cuando digo argentino me refiero a la nación argentina, y además de eso, la posibilidad también de invertir, de que los capitales extranjeros puedan invertir. Son esos famosos 13 contratos petroleros. Estancia Vieja, acá nomás lo tenemos, acá nomás lo tenemos. Eso le correspondía a Yel, esa exploración la hizo Yel, y en el año 64 el pozo se cerró, y los vaivenes políticos argentinos, primero se logró el autoabastecimiento, lo cual es importante, y los vaivenes políticos argentinos hicieron que el gobierno finalmente de Ilia terminase los contratos y se indemnizó. La Argentina siempre indemniza cuando cambia de políticas, lo cual usted sabrá, lo ha hecho a menudo, ¿no? Sí. Entiendo que además hay solamente una fuerza que es capaz de una fuerza política, ¿no? De poder capaz de conducir los procesos hoy, que son o privatizamos o estatizamos una parte del capital de la sociedad anónima YPF. Justamente se le compró lo de Repsol, nada más. Es el peronismo en sus matices, variantes, o como usted lo quiera llamar. También tenemos que pensar que la política energética es una política que es dinámica. También podríamos analizarlo desde otro punto de vista. Si estamos poniendo en el mercado 800.000 autos como el año pasado, otros 850.000 para este año, pues nosotros estamos frente a un problema de combustible. Es lógico eso. Y eso. que es lógico. Sí. Y ese combustible, y bueno, y además se ha preparado la Argentina, ha hecho feriados largos, la actividad económica ha cambiado, hay un perfil de Estado. Hoy la agenda la maneja el gobierno nacional. Y dentro de esa agenda está, el consumo. Y el consumo sigue siendo muy importante, de lo que usted quiera, pero entre los automóviles y combustibles. También el gas. Y en nuestras zonas muy frías el gas es determinante. Las inversiones en gas son, yo diría, bastante recientes, 20 o 25 años. Hasta no hace muy pocos años, 30, con Urbano Bonaerense,
se manejaba con garrafas. Los dos gasoductos que se van a hacer desde Comodoro Rivadavia en épocas distintas, y después el gasoducto Neuma 1 y Neuma 2, que los conocemos porque los hemos visto pasar por acá nosotros, bueno, han desarrollado otra industria. Que en el caso y vuelvo al caso de Frondizi, no podemos tener industria petroquímica sin petróleo. Y no podemos tener industria del asfalto si no importamos parte del petróleo, porque nuestro petróleo es liviano y se necesita un petróleo más pesado. La refinería está en Bahía Blanca, la refinería de La Plata, la refinería de Santa Fe, y también no nos olvidemos que hoy está refinando también para terceros la refinería muy importante que hay en Campana, que pertenece al Ejército Nacional. Sí. Profesor, asomamos al tema YPF y como siempre al final de su columna le pedimos una recomendación sobre con qué libro abordar este tema, por dónde entrarle al tema YPF y su historia con la Argentina. Eduardo Jorge, La industria que supimos conseguir, me parece que es un libro muy interesante. Hay un trabajo muy interesante en la revista número 3 de la Facultad de Humanidades sobre alguien que ha trabajado mucho el tema del petróleo aquí en la zona, que es la doctora Orieta Favaro. Él ha trabajado acá desde Neuquén, desde Cutralcó y fundamentalmente desde Mendoza, que ha sido siempre un problema, por lo menos para el radicalismo, que ha peleado por Lencinas por el petróleo, ¿no? Siendo gobernador radical. Ese sería más o menos mi consejo bibliográfico, ¿no? Lo esperamos el próximo jueves. ¿Cómo no? ¿Sí? Va a ser un placer. El profesor Javier Muñoz, parte de la historia contada aquí por Antena Libre. La Antena.